buenos días con todas las partes procesales. Vamos a dar inicio a la presente sesión en la causa número 3 del 2017, incidente 61, que en esta oportunidad es una continuación ya de esta audiencia iniciada anteriormente y que tiene la dirección de debate del doctor Ramiro Salinas. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Bien, antes de continuar, señor asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concluido esta sesión virtual. Buenos días, señor presidente, con los integrantes del colegiado y sujetos procesales conectados a esta audiencia. Doy cuenta a usted, señor director de debates, de la concurrencia virtual por parte del representante del Ministerio Público, del doctor Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Coordinadora del Equipo Especial. Asimismo, se encuentra conectado en representación de la Procuraduría Pública el abogado Julián Ríos Díaz. Se encuentra también en defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón, el abogado Juan Carlos Portugal Sánchez. Todo lo que doy cuenta a usted. Bien, ¿la Fiscalía alguna observación a la acreditación? No, señor, estamos conformes. ¿La Procuraduría? Tampoco, señor director de debates. Estamos conformes. ¿La Defensa? Ninguna, señor. Muy bien. A ver, en la sesión anterior nos quedamos que ya habíamos preguntado al abogado de Nadine Heredia Alarcón si insistía en el recurso y nos dijo que sí. Bueno, para recordar, es objeto de apelación la resolución número 9 del 27 de septiembre del año 2022, que resolvió declarar infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón, en la investigación que se le sigue por el delito de colusión y otros en agravio del Estado. A ver, la pretensión de la defensa es que se revoque la recurrida, toda vez que alega que su patrocinada no reuniría los elementos de funcionaria pública que establece el 425 del Código Penal, toda vez que allí no se reconoce al funcionario de hecho. Bien, señor abogado, 7 minutos para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria. Señoría, son 3 causales, no únicamente la primera que usted ha leído. Pero es lo más importante, usted lo va a desarrollar. Sí, es correcto, señor. Solicito autorización a usted, señor director de debates, para poder compartir pantalla. Bien, puede hacerlo. Gracias, señoría. ¿Se está observando, señor juez? Sí, se verifica. Muy bien, muchísimas gracias. Doy inicio a mi intervención. Señoría, son 3 los agravios que postula esta defensa técnica. El primero, error de interpretación del artículo 425 del Código Penal al afirmar que se reconoce al funcionario de hecho como autor del delito de función de colusión. Trasuntemos el análisis a partir de la imputación concreta dispuesta en la formalización de investigación preparatoria recaída en mi clienta. Y esta se centra básicamente en estas 2 imputaciones. La primera, haber celebrado reuniones para defraudar al Estado con representantes de la empresa Odebrecht y funcionarios encargados de la última etapa del proyecto Gasoducto Andino del Sur y durante el proyecto Gasoducto Sur Peruano. La segunda, por tener la calidad de primera dama, debe ser considerada autora del delito de colusión agravada porque participó en las reuniones como funcionaria de facto. Eso es lo que sostiene la imputación incorporada y contenida en la disposición de formalización sobre la cual se planteó la excepción de improcedencia de acción. Desarrollamos el primer agravio. Señoría, el juez de primera instancia, el juez de investigación preparatoria, John Pillaca Valdés, resolvió en palabras bastante concretas este primer punto sobre la excepción planteada. Y el señor juez establece que, como no se verifica en la imputación el cargo o función reconocido en el procedimiento de contratación, por ejemplo, presidente del comité, miembro suplente, etc., que habría realizado de hecho de facto, dicha circunstancia es una omisión fáctica que le impide al juez hacer un pronunciamiento respecto de ello.
En palabras sencillas, como hay un defecto de imputación por parte de la Fiscalía respecto a cuál sería el cargo que supuestamente está desarrollándose en condición de funcionario de facto, no podría resolverse en ese sentido. Empezamos con el desarrollo de nuestros argumentos. Señoría, en el derecho penal peruano, el artículo 425 del Código Penal establece a los funcionarios con título habilitante para ser autores del delito de la función pública. Y este artículo establece en esencia 3 vías para acceder de jure de manera regular a la función pública. La primera, en virtud de la ley; la segunda, en virtud de una elección; y finalmente, como tercera vía, en virtud de una designación por autoridad competente. Como puede verse, el artículo 425, incluidas las 2 modificaciones que sucedieron en el tiempo, no incorporaron al funcionario de hecho dentro de la nómina o catálogo del artículo 425 del Código Sustantivo. En efecto, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la casación 444/2017 ICA del 11 de diciembre del 2019, estableció que para el caso del funcionario público de facto se requiere también de un título de habilitación expresa, que solo que ésta tendrá características de ser nulo o viciado. En esas expresiones dijo la Suprema Corte. En esa línea y sentido, señores jueces, el principio de legalidad exige, en perspectiva nuestra, que el artículo 425 del Código Penal señale expresamente al funcionario de facto como autor del delito de función. Esa es la primera razón. Mi clienta no puede ser autora del delito de colusión a título de funcionario de facto por su no reconocimiento en el Código Penal, que, como hemos señalado, solamente se permite a través de 3 vías de accesos previstos en la propia norma: ley, elección y nombramiento por autoridad competente. Segundo agravio, señoría, señores jueces: error de aplicación de la teoría del funcionario de hecho sin verificar en la imputada Nadine Heredia, en el caso concreto, los elementos de este título habilitante de la función pública que desarrolla el derecho penal, pero puntualmente la casación que hemos hecho referencia. El señor juez, permítanme identificar el párrafo como en efecto establece los requisitos de una teoría recursal. El señor juez señala que existe una reglamentación a través del Decreto Supremo 82/2011 PCM que establece las funciones de la primera dama y que allí en ese organigrama estructural del despacho presidencial se habilitaría este título. Eso es lo que sostiene en palabras sencillas y concretas el señor juez de investigación preparatoria. Señores jueces, la causa del error principalmente en el empleo de la figura del funcionario de hecho es pensar que basta su actuación de facto en algún ámbito de la administración pública para su concreción dentro del ámbito del delito. Por ejemplo, un gabinete de ministros o asesores en la sombra. Pues como ya se reconoció, se requiere un título habilitante para la función pública, nulo ciertamente, pero además los elementos que la casación 442/2017 ICA ha resuelto, y paso a dar lectura. El primero, existencia del cargo. Segundo, posesión del cargo. Tercero, apariencia de legitimidad del título o nombramiento. Permítanme desarrollarlo. Respecto al primero, el cargo debe tener existencia de jure o reconocida por la ley. En suma, no podría existir un funcionario de hecho si, por no haber cargo alguno a desempeñar, tampoco pudiera existir un funcionario de derecho o de jure. Dicho de otro modo, tiene que existir legalmente un cargo, porque de lo contrario, ¿qué funciones ejercería si no existiese ese cargo? En ese sentido, señores jueces superiores, cuando una persona es imputada por ser funcionaria de facto o de ser más propiamente funcionaria de facto, debe por consecuencia señalarse en la imputación cuál sería el cargo que legalmente existe con funciones específicas que esa persona se encontraría ejerciendo. 2. La persona debe estar en el ejercicio del cargo y que ésta sea pacífica, pública, continua y de buena fe. En palabras sencillas, señores magistrados, que su actuación externa deba ser de la misma naturaleza, del mismo modo que la del funcionario público. 3. Posesión de buena fe del cargo. La persona imputada de ser funcionario de facto debe encontrarse ejerciendo el cargo al que normalmente accede por vía de elección, por ley o designación. En este caso, la persona tiene un título, en efecto, de habilitación, pero es nulo. Pero pese a ello, la persona ejerce funciones.
pero lo hace de manera pública, es decir, se presenta ante los administrados, ante la sociedad pública como funcionaria de tal calidad, pero además lo hace de forma continua, pero también pacífica, cumpliendo las funciones públicas que legítimamente le corresponderían. Y 3, finalmente, la apariencia de legitimidad del título habilitante ante el público. Se refiere, señoría, se refiere a que la percepción que tienen los demás, principalmente aquellos incursos en la administración pública, es que el sujeto de facto es un funcionario, no existiendo impedimento, pero sí apariencia de legitimidad del cargo. Según la disposición de formalización que ya hemos desarrollado, en palabras sencillas se señala que porque mi clienta fue esposa del expresidente de la República y funcionaria y ex primera dama, automáticamente esa condición la hace funcionaria de facto. Señoría, mi clienta no podría ser funcionaria de facto y por tanto la tipicidad que protesta esta defensa por los siguientes motivos. Primero, no puede ser autora del delito de colusión a título de funcionario de facto por su no reconocimiento en el Código Penal, como ya lo he expresado y no quiero redundar. 2, pero en el hipotético caso que se asuma esa posición y se señale que no se puede reconocer una figura anómala o con procedencia anómala administrativa de forma expresa en el Código Penal, aun cuando se admitiese ese concepto, sería necesario que Nadine Heredia Alarcón hubiese tenido alguna resolución suprema, ministerial, acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión siquiera, del Comité de Proseguridad Energética o de algún otro que la designe para intervenir en alguna de las etapas de la contratación del proyecto gasoducto Andino del Sur y del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país, a cargo de Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas. Era la primera dama y ejercía en el ámbito de sus funciones propias de su estatus, respecto a los cuales no tenía, señores jueces, señor director de debates, competencia, autoridad, ni tampoco, tanto menos, gozaba de un poder de decisión o ejecución alguna del procedimiento de contratación pública. 3. Nadine Heredia Alarcón no puede ser autora de colusión en el errado intento tácito de la Fiscalía, señores magistrados, de sustituir el nombramiento nulo que nunca se dio por una atribución o una actuación más allá del ámbito competencial o funcional de la primera dama. Lo contrario, esto es, exceder el marco establecido significaría, como sucede en el caso, que se podría considerar más propiamente funcionario de hecho a cualquier particular que desarrollara en apariencias gestiones públicas, aunque careciera de competencia y de poder de decisión. Señoría, ya termino. La Fiscalía no solo recurre al funcionario de hecho, a pesar de no estar previsto en el artículo 25, sino dejando de lado todos los elementos de dogmática penal que se exigen, empezando por el nombramiento nulo, también omite existencia del cargo, posesión pacífica, pública y de buena fe. Y finalmente, Fiscalía construye una imputación de autor de colusión solo con criterios materiales, como reuniones con ejecutivos de Odebrecht o condicionar que Graña y Montero no integre un consorcio. Señores jueces, la naturaleza de la función pública como componente del objeto jurídico, administración pública, demuestra la imposibilidad de construir un concepto estrictamente en asuntos materiales, prescindiendo de sus elementos normativos, esto es, sin hacer ninguna referencia a las disposiciones legales. Señoría, fíjense el Decreto Supremo 082-2011. En ningún momento se crea un despacho de la primera dama, se le asigna funciones a la primera dama o se le asigna competencias a la primera dama. Simplemente se señala que se debe apoyar las actividades oficiales y o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales en las que participe la primera dama en su calidad de cónyuge. Es un error asignar a un decreto supremo la condición de título habilitante para la función pública, porque además, señores jueces, además de que no hay una competencia específica, un marco de precisión de los objetos de deberes competenciales, solo por ley se pueden crear los cargos públicos que integran el despacho presidencial. Y finalmente, señores jueces, estoy tratando de correr para cumplir mi tarea en los tiempos. Tercer agravio, error de aplicación del artículo 384 del Código Penal al considerar a la imputada Nadine Heredia Alarcón autora del delito de colusión agravada sin verificar los elementos que exige el autor de este tipo de infracción de deber. Señoría, como ustedes saben perfectamente, la colusión es un delito de infracción de deber o el delito especial propio. Solo puede ser autor la persona que reúna las condiciones exigidas en la ley.
nada más. En este en particular caso, porque se trata de la ley, la imputación trata de la ley 26.713, vigente para aquella fecha, de participar en los procesos de contratación estatal, esto es, suministros, contratos, licitaciones, concursos de precios, subastas u operación semejante, en el marco competencial de la ley de aquel entonces, 26.713. El círculo de autores, como no, es limitado porque solamente un número reducido de personas que tienen este deber especial de realizar u omitir ciertas conductas y lesionar por consecuencia el bien jurídico pueden ser autor de esta clase de delitos. No quiero hacer un recorrido jurisprudencial, un recorrido dogmático, pero si hay un consenso en la dogmática en que solamente puede ser un funcionario público aquel que comete un delito de infracción de deber, es que hay este consenso. La Sala Penal Permanente, en la ejecución, en la sentencia del 11 de julio de 2017, casación 661-2016 Lima, va en esa línea. La Sala Penal Transitoria, en el recurso de nulidad 4469-2008 Loreto, va en esa línea. Y en definitiva, señores jueces, la Sala Penal Transitoria como la Corte Suprema establecen esta misma línea de argumentación que ha sostenido esta defensa. Usted, señor juez, con todo respeto, doctor Ramiro Salinas Dicha, no acudo como juez superior, sino como un autor en la dogmática de delitos contra la administración pública, ha señalado que reconoce la cualidad del autor en los delitos de función, afirmando en que no puede ser cualquier funcionario o servidor que carezca de las facultades específicas de decisión que el tipo penal exige por razón de su cargo. Si no se verifica la relación funcional, el delito no se configura y es atípico. En la misma línea, usted ha señalado que solo pueden ser agentes del delito de colusión aquellas personas que tienen esta condición. Pero no basta, es necesario que aquellos tengan dentro de sus atribuciones funcionales el deber específico de participar en cualquiera de las etapas de las adquisiciones o contrataciones, actos preparatorios, celebración contractual, ejecución contractual, concesiones u operaciones semejantes en su obra, señoría. Por estas razones y agradeciéndoles el tiempo que me han otorgado y el exceso además, solicito a manera de colofón como pretensión que reformulando la decisión que viene en grado, declarándola fundada, se emita el sobreseimiento en el extremo del delito de colusión agravada por las tres razones que hemos construido y hemos desarrollado en la presente audiencia. Gracias, señores jueces, por su paciencia. Muy bien, la Fiscalía tiene 15 minutos. Gracias, señor presidente. Estamos ante un recurso de apelación con pretensión revocatoria y como tal entendemos correspondería verificar cuáles serían los supuestos errores de hecho o de derecho que existirían en el auto apelado. ¿Qué errores, según la defensa, habría cometido el señor juez de la investigación preparatoria? Dice un error de interpretación del artículo 425 del Código Penal. Dice un error de aplicación de la teoría del funcionario de hecho, que parecería vinculado al primer punto, y un error de aplicación del artículo 384, que es el tipo penal de corrupción. Una lectura de los subtítulos consignados en el escrito nos indican que parecerían fueron errores de derecho. Sin embargo, vamos al contenido de cada uno. ¿Qué dijo respecto al primero? En 16 de 36 páginas, de las páginas 3 a 19, la defensa nos cita teorías y ejecutorias relacionadas con el artículo 425, pero nunca dice cuál sería el sentido interpretativo que le habría dado el juez de la investigación preparatoria y en qué considerando estaría ello, ni por qué sería equivocado. Respecto al segundo supuesto error, nos dijo la defensa que el juez habría omitido pronunciarse sobre las características del funcionario de hecho, que el juez no habría explicado ninguno de los casos. Finalmente, respecto al tercer supuesto error, la defensa nos dice en su página 23 que en el auto apelado no se explica por qué la imputada, por ser esposa del presidente de la República, habría tenido competencia funcional. Entonces vemos que tanto el segundo como el tercer error, más que señalar el error de iure, lo que la defensa básicamente cuestiona son presuntas omisiones del acto, lo que no se condice con una pretensión revocatoria. Y en lo que sí sería parecer un error de iure, es el primer caso, más allá de señalar su posición, no explica en qué parte estaría el error y en qué consistiría. Sin perjuicio de señalar, señores magistrados, que el juez sí sustenta por qué no ampara su petición, principalmente en los considerandos 5.9 y 5.5, lo cierto es que aún cuando se pronunciara con los aspectos que exige la defensa, el resultado sería el mismo,
Esto es una declaración de ser infundado. Señores, la tipicidad objetiva de la imputación, porque Nadine Heredia Alarcón no habría tenido la calidad de funcionaria pública que el tipo penal exige al autor del delito de colusión, no es nuevo. Por ejemplo, y con amplitud, con cita en la casación 442-2017 ICA y el informe jurídico emitido por el profesor Fidel Rojas Vargas, acompañado también al escrito de excepción, que formulara, esto fue debatido ante el requerimiento de prisión preventiva que formulara la Fiscalía Provincial y que fuera declarada infundada en su oportunidad por el juez de la investigación preparatoria que impuso entonces la medida de comparecencia con restricciones, que apelada fue objeto del auto de vista en resolución 7 del 15 de septiembre del 2020, donde se le impuso la medida de coerción personal de detención domiciliaria, auto que fue objeto del recurso de casación 277-2021 nacional, sentencia del 7 de marzo del 2022, donde los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República casaron el auto de vista y actuando en sede de distancia confirmaron la medida de comparecencia con restricciones. ¿Por qué citamos el auto de vista emitida por esta sala? Pues porque pese a que la Corte Suprema de la República decidió casar el auto de vista sobre el presupuesto de sospecha fuerte, determinó que resulta razonable la conclusión expuesta por el Tribunal Superior y que en su motivación no se advierte una patente argumentación irracional. Entonces, ¿qué había dicho este Tribunal Superior en el fundamento 8.40? Sobre el cuestionamiento, dice, de la calidad de funcionaria pública de la imputada Heredia Alarcón, esta Sala Superior considera que, en efecto, se advierte la participación directa de la citada imputada en los hechos objeto de investigación y que la determinación precisa del grado de intervención delictiva, ya sea a título de autora o partícipe, será una cuestión que tendrá que dilucidarse en adelante. Ahora bien, citamos lo anterior y decimos que el debate propuesto no es nuevo porque jurisprudencia vinculante, como lo es el fundamento jurídico quinto de la sentencia de casación 564-2016 Loreto, establece que la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en la normatividad penal y que éste sea subsumible en ella según criterios objetivos. Dice además que la evaluación del hecho debe realizarse conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal. Es decir, el análisis requerido por la defensa se realizó antes y lo pretendido ahora es una nueva evaluación de lo mismo, pero esta vez por medio de una excepción de improcedencia de acción, porque, reitera, la imputación formulada contra Nadine Heredia Alarcón por colusión desleal sería atípica porque no puede ser autora como funcionaria de hecho. Así, aunque existe un sector doctrinario que está en desacuerdo con el expansionismo dado al artículo 425 del Código Penal, entre los que se encuentra seguramente el abogado defensor, no está de más referir, como lo sostiene el profesor Rafael Chanján, investigador de la IDEPUC, que los pronunciamientos judiciales albergan el concepto amplio de funcionario público reconocido en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde para la definición material de funcionario público no interesa si el cargo es remunerado o no, a tiempo parcial o completo, bajo un determinado régimen, etc. Y esto es así porque de lo contrario podría volverse inoperante la lucha contra la corrupción, con lo cual se contravendría el programa normativo constitucional de prevención y lucha contra la corrupción establecido, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional en el expediente 17-2011 y cuando en la sentencia 9-2007, proceso de inconstitucionalidad, elevó la lucha anticorrupción a un nivel de principio constitucional. Además, que el Perú es suscriptor de aquellos convenios. Por otro lado, la defensa asegura que en caso se admita el funcionario de hecho, es decir, dice, en caso la sala decida de que sí es un funcionario de hecho, sería necesario que Nadine Heredia Alarcón tenga designación para intervenir en alguna de las etapas de la contratación en materia de auto. Al respecto, es pertinente determinar, como lo dice la Sala Penal en el fundamento 8.41 de la resolución que he mencionado, se tiene por evidenciado que el acuerdo para favorecer a la empresa o del accionista mayoritaria de la empresa Kuntur
surgió desde el año 2011 y habría continuado durante los años 2012, 2013 y 2014, fechas en las cuales se realizaron intentos para beneficiar a la empresa Odebrecht en la ejecución de la concesión otorgada a la empresa Kuntur y el posterior otorgamiento de la buena pro al consorcio conformado por la empresa Odebrecht y finalmente con la devolución de lo que fue la carta de garantía de la empresa Kuntur. En ese sentido, se ha afirmado que existió un acuerdo indebido celebrado entre funcionarios de la empresa Odebrecht y Nadine Heredia Alarcón, que actuaba por encargo del presidente de la República, su cónyuge Ollanta Lazo, por el cual se pretendió beneficiar a la citada empresa. Por esas razones, coincido con el profesor Rafael Chancán cuando dice, de esta manera, por más que la figura de la primera dama no se encuentra adscrita administrativamente, por ejemplo, a la carrera administrativa o del empleo público al servicio civil, sea un cargo de confianza o de elección popular, ni que exista algún tipo de vínculo contractual con la administración pública, estos aspectos meramente formales no son obstáculos para que a efectos penales pueda ser considerada funcionaria pública. Al respecto, dice el autor, debe tenerse presente que una persona es reconocida como primera dama de forma heterónoma y con justo título. No se trata de una asunción arbitraria o ilícita, sino reconocida por nuestro ordenamiento. Del mismo modo, se puede sostener que, por ejemplo, de acuerdo con las imputaciones fiscales que recaen contra la ex primera dama y la investigada, en este caso, Nadine Heredia, ella habría asumido un rol fundamental en las negociaciones ilícitas con representantes de la empresa Odebrecht y sus consorciadas en la licitación del gasoducto surperuano. En teoría, por ende, si se llegase a probar que la ex primera dama asumió de facto funciones de dirección de las decisiones que se tomaron en determinada licitación pública a fin de favorecer ilícitamente a determinados postores, perjudicando los intereses del Estado y además los otros funcionarios intervinientes y particulares le reconocían dicha potestad de facto, podría ser considerada autora del delito de colusión. En todo caso, señores magistrados, el fundamento 5.5 de la recurrida, no cuestionado por la defensa en su escrito de apelación, expresa que aquella omisión fáctica impide evaluar concretamente el juicio de suspensión. Por último, van a considerar, señores magistrados, que la defensa consigna en su pretensión que espera se revoque la decisión del señor juez de la investigación preparatoria y se declare fundado el medio de defensa técnica. Lo que no dice es la consecuencia jurídica que de ello espera, lo cual sería interesante escuchar, porque su propuesta no va por una tipicidad absoluta o ausencia absoluta del tipo, sino más bien por una tipicidad relativa, por la no calidad de funcionario público de su patrocinada Heredia Alarcón, lo que en modo alguno podría significar un archivo definitivo de los actuados, ya que el título de autoría válidamente podría variar a complicidad o otro grado de intervención, y aún así los hechos seguirían constituyendo delito. Eso es todo, señor magistrado. Pedimos que se confirme la respuesta. Muy bien, la Procuraduría, algo adicional, diferente a lo que ha dicho la Fiscalía. Sí, señor director de debates, muchas gracias. Nosotros consideramos, solicitamos que se declare infundada el presente recurso de apelación y se confirme la resolución venida en grado, ¿no? Debemos tener en cuenta que este recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Nadine Heredia, en el fondo lo que busca, como bien lo ha hecho el fiscal superior, es sustraer a la investigada de la presente investigación y se archive definitivamente el caso. Pues nosotros consideramos que la imputación fáctica atribuida por el fiscal provincial en su disposición de formalización a folios 198 y siguientes, que es la imputación específica que se le atribuye a Nadine Heredia Alarcón, goza de 4 puntos, ¿no? El término de la concesión del proyecto Gasoducto Andino del Sur, la devolución de la carta de garantía de la empresa Kuntur, un nuevo proceso de concesión del proyecto GSP y el favorecimiento fraudulento con la adjudicación de la buena pro del proyecto mencionado del GSP, conformado, otorgado a la empresa, al consorcio Gasoducto Surperuano conformado por la empresa Odebrecht, ¿no? Esta imputación fáctica atribuida por la Fiscalía Provincial para nosotros sí tiene relevancia penal, puesto que consideramos que estos hechos gozan de relevancia penal para poder seguir siendo investigados, ¿no? En el presente caso, si bien es cierto, el título de imputación primigenio que ha propuesto la Fiscalía Provincial es ser autora del delito de colusión agravada,
hecho que cuestiona si bien es cierto la defensa, ello no es impedimento para que el propio fiscal provincial, dentro del marco de sus atribuciones en el proceso de investigación preparatoria, pueda variarlo, pueda hacer un ajuste al final de esta etapa de investigación, que dicho sea de paso, que aún no culmina esta etapa de investigación. En ese sentido, señor director de debates, los puntos que la defensa de la señora Nadine Heredia plantea en su escrito de apelación, que básicamente son que ella no puede ser considerada como autora del delito de colusión agravada, puesto que argumenta de que no gozaba con dicha calidad especial al momento de los hechos en materia de investigación, no justifican desde nuestra perspectiva la sustracción de la investigada en el presente caso, ¿no? Pues como lo hemos señalado, existe una imputación fáctica que es clara, que esta intervención puede ser considerada como ilegal. Ello justifica su permanencia en la presente investigación. En ese sentido, para no ser muy redundante ya en los argumentos que ha propuesto el representante del Ministerio Público, concluimos diciendo que los hechos descritos por la Fiscalía en su disposición de formalización respecto de la señora Nadine Heredia Alarcón sí tienen relevancia penal, los mismos que tienen que seguir siendo investigados en la etapa preparatoria. Por tales fundamentos, señores jueces superiores, solicitamos que se declare infundada el presente recurso de apelación y se confirme la resolución venida en grado. Bien, la defensa, hasta 5 minutos de réplica. Señor juez, disculpe, ¿cuánto tiempo me dio? 5 minutos. Bien, bien, señoría. A ver, respecto del primer análisis del fiscal superior, que en particular lo que reduce este análisis es establecer la infracción al principio de congruencia recursal. Nos lo ha dicho de otra manera, pero protesta la congruencia recursal entre el contenido argumentativo y la pretensión finalmente. Señoría, se ha cumplido y satisfecho con la procedencia de los requisitos del artículo 405 del Código Penal. Tal es así que hay un auto de admisión por parte del juez de investigación, un auto de calificación que ustedes podrían haber nulificado, pero sin embargo admitieron para una discusión de esta magnitud, de tal forma que no hay una infracción en los términos que el fiscal superior así lo ha señalado. De hecho, hay una identificación exacta del párrafo que se protesta bajo el argumento que la defensa que planteó la excepción y que yo reafirmo no lo ha resuelto. Hay también, en virtud de lo que ha resuelto la Corte Suprema en recurso nulidad 2021-2011 Cajamarca, la hipótesis alternativa o hipótesis de corrección. Esto es, no solamente protestamos o manifestamos una disconformidad con la decisión, sino que además de identificar el párrafo, manifestamos una hipótesis de cómo debió ser la interpretación o el juicio de razonamiento argumentativo. Eso está expresamente así establecido en el recurso de apelación, de tal forma que se satisfacen las garantías de la teoría recursal. Respecto al primer análisis, señoría, existe en efecto una omisión así calificada por el juez, omisión que no impide hacer un análisis de la interpretación que ha dado el juez de investigación preparatoria respecto del caso. El propio juez reconoce que no hay cargo, y como no hay cargo, no se le podría atribuir la existencia de una funcionaria de facto por la exigencia del primer requisito establecido en la casación 442-2017 ICA, existencia legal del cargo. Para que exista una funcionaria de facto, debe, por correlato de manera antecedente, existir un funcionario de jure, con sus funciones, con sus competencias, de tal forma que si no existe en la imputación, no es necesario hacer un análisis probático de esta, sino dentro de la propia estructura de los elementos, al inexistir por consecuencia no se cumple uno de sus requisitos, de tal forma, manera de conclusión de este primer punto, que esa omisión no impide hacer un desarrollo del error de argumentación, pero principalmente razonamiento que tiene el juez a propósito del funcionario de facto sin cargo o sin atribución. Respecto al segundo punto, ese mismo autor que ha citado del Instituto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ese mismo autor omite deliberadamente hacer un análisis de los requisitos establecidos por la Corte Suprema. Ese mismo autor no hace un análisis de la existencia legal del cargo, de la posesión del cargo, la apariencia de legitimidad del título de nombramiento. Y el vocero de esta expresión, el señor fiscal, tampoco hace un análisis omitiendo deliberadamente el análisis que esta intervención inicial lo ha resuelto y que la Corte Suprema lo ha resuelto. No se puede en esa línea de hacer un expansionismo del concepto de funcionario público, poder incorporar a cualquier persona, a cualquier sujeto,
que por estar directa o indirectamente vinculado con una función pública o con un funcionario público, automáticamente lo hace funcionario o automáticamente se le atribuye la competencia funcional. De tal forma que ese expansionismo es, por el contrario, señor juez, contrario a los estándares de la interpretación restringida que se debe situar en el ámbito de una imputación o el ámbito de una autoría o participación en el derecho penal. No podemos utilizar interpretaciones extensivas, análogas, sino por el contrario, remisivas tampoco, sino restrictivas, justamente para evitar el arbitrio y la discreción en la imputación, pero principalmente en la responsabilidad penal. Esa misma Convención contra la Corrupción que señala el fiscal superior establece márgenes de discreción y de adecuación a la normativa interna establecido por cada Estado de manera autónoma e independiente. No exige una normativa a propósito de los lineamientos de la Convención. Establece parámetros, ciertamente que el Perú respete en el 425, pero le establece también parámetros discrecionales dentro de la facultad de soberanía jurídica que tiene todo Estado. En ese sentido, señor juez, esa convención que ha citado no es aplicable en la expresión del concepto dogmático del funcionario de facto que además hemos señalado. 3, señor juez, y para terminar, tanto el autor que ha citado el fiscal superior como su representante, el fiscal superior del día de hoy, al citarlo, no ha hecho un análisis de estos 3 elementos que son absolutamente importantes. Justamente a propósito de estas situaciones es que la Suprema Corte decide, vamos a ver qué es una funcionaria de facto y lo vamos a aplicar en el caso. Y para tal efecto señalo estos requisitos que son de especial cumplimiento, de especial análisis y de especial rigor que debe tener el operador que postula el requerimiento como el juez resolutor de este. Y no hay una sola respuesta de una hipótesis alternativa a la tesis que esta defensa le ha dado respecto a esos 3 supuestos establecidos no por nosotros, sino por la Suprema Corte. Y respecto del tercer punto, señoría, no podría hacer ninguna réplica. La intervención del fiscal delimita mi réplica y no se ha pronunciado respecto a la existencia de deberes propios, de competencias específicas, o si ese decreto, que es decreto y no tiene el rango de ley, establece esas competencias en el marco de un delito contra la administración pública y precisamente el delito de colusión agravada, que establece que solamente puede ser autor aquel que en las 3 modalidades de contratación puede cometer infracciones a su competencia positiva. Respecto a eso no ha señalado absolutamente nada, de tal forma que no tengo allí más que señalar. Y finalmente, respecto a la pretensión, he señalado que la pretensión es que se excluya a mi clienta por las razones señaladas del delito como autora del delito de colusión agravada. No puedo hacer un argumento expectativo si es que el fiscal va a hacer un ajuste en las palabras del actor civil a la imputación. Digamos, no puedo expectar aquello que no sé. Lo cierto es que no puede ser autora de ese delito por las razones que hemos señalado en nuestra intervención. Gracias. La Fiscalía, 5 minutos, dúplica. Gracias, señor juez superior. Ya hemos dado cuenta de los errores que denuncia el distrito de apelación, que en verdad se transmiten como omisiones. Por otro lado, la defensa pretende se vuelve a evaluar a través de esta improcedencia de acción lo que la sala evaluó en su oportunidad a propósito del pedido de prisión preventiva y que la casación a la que se refiere fue evaluada también en aquella oportunidad y lo dice la propia resolución de primera instancia que fue luego analizada por ustedes en última instancia y también por la Corte Suprema, que les da la razón en cuanto a los argumentos fácticos de la sospecha grave de la comisión de un delito. Pero no solo ello, sino que la defensa pretende traer a colación o para llevar hacia su terreno argumentos como que la convención o las convenciones contra la corrupción no serían aplicables a este supuesto, o que la jurisprudencia tiene definidas sobre las condiciones de un funcionario público o las condiciones que pueda tener un funcionario público. El señor juez de la investigación preparatoria, cuando se refiere a los deberes específicos, te dice, existe una omisión que no puede ser subsanada a través del auto que se emite, y por esa razón es que declara infundada la excepción. En todo caso, esas omisiones serán materia, pues, de los escritos de esclarecimiento seguramente que requiera la defensa, pero no a través de un medio de defensa técnico como es una improcedencia de acción que reiteramos, que es manifiestamente infundada y tiene como único propósito sustraer a la persona de una investigación
y a la que claramente está vinculada. Solo eso, señor juez superior. La Procuraduría, algo adicional. Y simplemente manifestar, nos reafirmamos en nuestros argumentos iniciales, indicando que pues el representante del Ministerio Público, el fiscal provincial, puede hacer uso de su derecho de variar de su potestad de variar ese título de imputación inicial, que es autora del delito de colusión. Y aquí una pregunta: ¿por qué Nadine Heredia, en el transcurso de la investigación, conforme a las facultades del Ministerio Público, por qué no podría ser autora cómplice del delito colusorio? ¿Por qué no podría ser? Esa es una potestad que tiene el representante del Ministerio Público, obviamente que lo puede ejercer en su momento, ¿no? Simplemente ello, señor director de debates, con lo que nosotros nos reafirmamos en nuestro pedido, que es el que haya infundado la presente apelación y se confirme la resolución venida en grado. A ver, alguna pregunta de aclaración. Y por lo último, señor procurador, entonces usted acepta de que no hay funcionario de hecho. Lo que nosotros decimos es que esa es una facultad, ese es el título de imputación que inicialmente ha propuesto el Ministerio Público, pero ello puede ser variado. Esa es la propuesta del Ministerio Público. ¿Y cuál es la propuesta de la Procuraduría en Esa vías no- de pedir de reparación civil luego? Bueno, en el tema de reparación civil nosotros tenemos unos criterios, señor director de debates, pero en título de imputación ese es un tema netamente del Ministerio Público, ¿no? Nosotros yo no me puedo irrogar funciones del Ministerio Público para hacer títulos de imputación. Ah, ya, entonces pongamos así, no le interesa el título de imputación. No es que no me interese, señor director de debate, simplemente que esas son facultades del Ministerio Público, ¿no? Y en base a eso nosotros también construimos nuestros criterios de reparación civil. Bueno, porque aquí estamos discutiendo pues sobre si hay o no funcionario de hecho para el delito de colusión, y por eso queríamos su opinión. Bueno, señor abogado, he escuchado a la Fiscalía que en el caso de la prisión preventiva de Nadine Heredia, ya esta sala se habría pronunciado. ¿Usted qué tiene que decir? Se habría pronunciado sobre el funcionario de hecho. Sí, dos respuestas a esa intervención, señores jueces. La primera, hoy estamos discutiendo una apelación de una excepción respecto al incidente de excepción de improcedencia de acción, de tal forma que no puedo crear argumentos respecto a otro incidente en cuya naturaleza se analizan 5 presupuestos y con un rigor diferente en mi concepto, y no pretendo faltar el respeto absolutamente a nadie, que el rigor dogmático en el análisis de una imputación trasuntada a una excepción de improcedencia de acción es relajada, es mucho más reducida, y en esa línea no hay una construcción argumentativa que nos permita afrontar centralmente este análisis, como sí en esta audiencia, en donde el análisis en esencia es sobre la excepción de improcedencia de acción a propósito de la imputación. Y segundo, señores jueces, que como correlato de lo que estoy manifestando, en la perspectiva de la defensa, no se hace un análisis de la estructura propia del funcionario de facto, como lo estamos desarrollando en este ámbito. Esto es, si es que existe la posibilidad tácita o expresa de hacer uso del expansionismo del derecho penal para incorporar subrepticiamente un delito, un concepto de funcionario de facto en la norma del artículo 425. A ese nivel de desarrollo argumentativo y crítico no ha llegado en el incidente de prisión preventiva. Segundo, respecto al análisis punto por punto de la posesión pacífica, del ejercicio del cargo, de la existencia de un funcionario de derecho para automáticamente atribuirse ilegítimamente la función, el nombramiento irregular, tampoco hay un análisis a ese nivel de rigor que se ha resuelto en ese incidente. Y finalmente, señores jueces, no se ha analizado si es que en efecto un decreto supremo puede o tiene la categoría de ley para otorgarle un nombramiento, aun cuando este sea debido o indebido. Y finalmente, en respuesta a esa pregunta, no se ha analizado si es que las funciones del despacho presidencial son ese título habilitante que le determinan una competencia específica para ser calificada como una funcionaria de facto. Entonces, se ha analizado, no lo discuto y soy respetuoso con esa decisión, pero al rigor de un análisis de excepción como centra esta audiencia, no, señor juez. A ver, vamos por el principio. ¿Usted ha leído esa resolución? Sí, señor juez, la hemos leído. Porque ahí también fue un argumento pues, de la defensa, que su Sí, patrocinada señoría, no puede ser efectivamente. autora de colusión porque no es funcionario de facto. Y me acompañó un informe además, sí lo he leído. Por eso,
¿Creen que la sala ya ha opinado al respecto o todavía? A ese nivel de rigor que estamos expresando el día de hoy, y además en los agravios propuestos en la apelación, no, señor juez. ¿La Fiscalía algo que alegar? Por eso citábamos, señores, juez superior, lo que había manifestado expresamente la sala en cuanto al tema de funcionario de hecho. Y lo voy a reiterar porque es el fundamento 8.40 de la decisión. Y es sobre el cuestionamiento de la calidad de funcionaria pública del diputado Heredia Alarcón. Esta sala superior considera que en efecto se advierte la participación directa de la citada imputada en los hechos objeto de investigación y que la determinación precisa del grado de intervención delictiva, ya sea a título de autora o partícipe, será cuestión que tendrá que dilucidarse en juicio oral. Eso es lo que manifestó la sala en su oportunidad. Sí, diga, abogado. Sí, señoría. En la perspectiva de la defensa, lo que he hecho es un análisis, con todo respeto, bastante escueto respecto a las categorías dogmáticas del funcionario de hecho, no en el nivel de profundidad a través de los agravios que esta sala tiene la obligación de resolver. Y dos, en la perspectiva de la defensa, se hizo un análisis de hechos, esto es una responsabilidad de hechos a partir de las categorías probatorias de lo que Fiscalía propuso como elementos de convicción, sin llegar a un análisis dogmático del concepto de función respecto a norma, pero para nosotros o revocarla, que desarrollar un análisis de los elementos normativos del tipo desde la perspectiva que se ha planteado en esta audiencia. Una pregunta, señor abogado. A ver, la Fiscalía. Sí, señor juez. Sí, la Fiscalía. Sí, señor magistrado. Nos llama poderosamente la atención que la defensa, con lo profesional que parece, argumente que la sala en su oportunidad habría hecho un tipo de argumentación relajado sobre el presupuesto, un presupuesto tan importante, que es la concurrencia del presupuesto principal, que el hecho constituía delito. Entonces, y esto trae a colación porque fue un debate bastante intenso que se llevó sobre ese tema en particular. ¿Y por qué? Porque el señor juez de la investigación preparatoria también se había pronunciado sobre ese mismo tema en el fundamento 100.14 de su resolución. Entonces, llama la atención que a ese presupuesto se le trata de relajar de la forma como pretende la defensa. No es pretensión del Ministerio Público hacer un ademán o evitar el discurso, el debate. Simplemente lo que nosotros estamos manifestando es que esto en su oportunidad también fue materia de debate y que sobre esto existe un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia, segunda instancia y por qué no decirlo también de la Corte Suprema. Solo eso, señor presidente. Señor juez, si me permite. A ver, para agotar este tema, señor abogado. Sí, señoría. Yo no califico la profesión o no de mi colega. Estoy brindando simplemente una respuesta a la consulta que usted me está señalando, sin direccionamientos personales. Dos, de manera que ante esa bajeza la caballerosidad como respuesta. Dos, a mí me llama la atención de que el fiscal me haya escuchado pero no me haya oído. En ningún momento expresé un concepto de relajamiento. Yo en ningún momento señalé eso. Señalé que fue bastante concreta, fue bastante sucinta, pero en ningún momento incorporé que esta instancia superior relajó ese análisis. Lo que yo estoy sosteniendo es que el análisis de la excepción de improcedencia de acción en el incidente que corresponde mucho más estructurado porque se centra en analizar específicamente si es que califica o no a Nadine Heredia como funcionaria de facto, que es un análisis diferente desde nuestra perspectiva o como en el marco y de cara al estándar de sospecha requerida para una prisión preventiva. A ver, vamos a otro tema, señor abogado. Usted ha señalado que, y le he entendido, que usted acepta que es posible el funcionario de hecho. En nuestro Por sistema supuesto jurídico. que es posible, señor juez. Es la tesis que comparte la defensa. Ya, y No señala, aplicada al caso, pero es posible. y señala que uno de los elementos sería el título habilitante. Eso Ese- quisiera saber, ¿qué título de habilitante? ¿A qué título de habilitación se está refiriendo? Es que el artículo 425 del Código Penal establece que para acceder al cargo público hay 3 vías de acceso. Una de ellas es la elección, la otra es el nombramiento por autoridad competente y la primera de ellas, señor juez, es por ley.
Esos 3 vías regulares por ley permiten un título habilitante para que una persona sea calificada como funcionaria de facto. En principio, hay otros requisitos estructurales y no solamente esta, pero el título habilitante, respuesta a su pregunta, es a través de estas vías. Y en el caso particular, ese decreto supremo que hace mención el señor juez de investigación preparatoria, permítame leerlo, 082-2011 PCM, establece un organigrama estructural del despacho presidencial en apoyo asistencial o administrativo a la primera dama. No le otorga un título habilitante de una competencia ni tampoco ese decreto supremo, que no es ley, la hace funcionaria pública y le atribuye el título en esa condición. A ver, para que me entienda lo que voy. En el Perú ha sido sentenciado Vladimir Montesinos Torres como funcionario de hecho. Y ahí, Correcto. ¿cuál fue el título habilitante? Una orden verbal. En este caso de Nadine Heredia, ¿también estamos ante una orden verbal o no? ¿Qué considera usted? No, señoría, y yo con todo respeto discrepo de las resoluciones que la Corte Suprema ha establecido en ese caso en particular, porque en mi perspectiva, lo que hace la Corte Suprema es realizar un análisis ancho, de interpretación extensa, para que cualquier particular, incluso en la lectura dogmática actual, podría calificarse ese delito no como un funcionario de facto, sino como usurpador de funciones, porque la Corte Suprema a ese nivel, en ese caso, no analizó, en mi perspectiva y con respecto a los jueces que lo integraron, seriamente este análisis. De ahí la razón por la que la Corte Suprema en esta casación 442-2017 ICA defina parámetros, defina requisitos para evitar ese expansionismo al que alude mi colega fiscal. A ver, vamos al caso de ICA que usted hace mención. Ahí en ese caso, ¿cuál fue el título habilitante? Es que no existía un título habilitante y tampoco existía la función pública, señor juez. No existía el cargo, no existía no solamente el título habilitante, sino no existía el cargo propiamente y por consecuencia no habían deberes por parte del señor Gallegos. Y como consecuencia de eso es que la Corte Suprema dice estructuralmente, y quiero ser enfático con esto sin faltar el respeto, independientemente de la omisión fáctica, independientemente de la imputación, como podría ser este caso, tenemos que pronunciarnos porque estructuralmente el tema está mal planteado a partir de estos requisitos que hemos señalado. Existencia legal, posesión del cargo y apariencia de legitimidad. Y sobre eso resuelve. Por eso, pero también sugiere sobre el título de habilitación, pues, a lo que me refiero. ¿Tiene que haber un contrato? ¿Tiene que haber un título por escrito? ¿O también es posible un título como una orden verbal? O una Como quiera que se trata de un delito competencial, de infracción de deber por escrito, señoría, a través de cualquier documento normativo, entiéndase ROF, entiéndase MOF, entiéndase designación, nombramiento, contrato, entre otros. Porque en esa perspectiva de la oralidad, cualquier particular que se acerque directa o indirectamente a la administración pública de soslayo puede calificarse como funcionario de facto. Por eso es que la Suprema dice, un momento, no puede ser cualquiera. Hay estos requisitos para evitar ese expansionismo. Restrictivamente analiza el delito, no anchamente como Fiscalía lo sostiene. Bueno, la Fiscalía lo que alega respecto a las respuestas que ha dado la defensa. No, señor, consideramos que el tema es debatible, pero está desde nuestra posición bastante clara. Muy bien, por mi parte, una pregunta más. Doctor Martínez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Doctor Contreras. Tampoco, señor director, tenía una pregunta. Gracias. Muy bien, entonces con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes de sus casillas electrónicas. Bien, hemos concluido, señor presidente. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Muy buenos días. Señores Buenos jueces, días con muy buen todos, día, señor fiscal, juez. Buen día procurador, con todos. Buenos días con Buenos todos. días, buenos días. Buen día.